Hola, bienvenido nuevamente a este curso de trading de índices sintéticos de cero a rentable. En esta oportunidad voy a enseñarles acerca de los soportes y resistencia, un concepto muy básico dentro del trading, pero realmente fundamental al momento de realizar cualquier operación. Ahora bien, ¿qué es un soporte y una resistencia? De una manera muy sencilla, podemos decir que la resistencia es un techo y el soporte es un piso. Es de suma importancia entender y aplicar estos conceptos al momento de hacer trading, porque el precio siempre se va a mover entre zonas de soportes y resistencia. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo donde el precio ha estado subiendo y bajando y se ha estado apoyando sobre esta resistencia al momento de subir y al momento de bajar ha estado soportándose en este soporte o en esta zona de soporte. Ahora, si nosotros nos vamos al MT5, podemos observar el gráfico en tiempo real. Aquí vemos el STET índice, que es el índice pues que vimos en el video anterior cuando estábamos configurando nuestro MT5 y aquí hemos podido ver que el precio se mueve entre soportes y resistencia. Vamos a observar acá. Aquí tenemos esta resistencia y aquí tenemos este soporte. ¿Qué ha estado haciendo el precio? Simplemente se ha estado moviendo entre soportes y resistencia. Aquí vemos que el precio ha estado subiendo, 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 llegó a este punto y no pudo superar esta resistencia. Él después siguió bajando, se encontró con este soporte y no pudo superarlo. Luego regresó el precio y se impulsó y se encontró nuevamente con esta resistencia. Entonces el precio siempre se va a mover entre soportes y resistencia. Esto lo va a hacer en las diferentes temporalidades. Recordemos en los conceptos acerca de la temporalidad. Aquí podemos encontrar las diferentes temporalidades, por ejemplo, de M1, de M5, que se consideran temporalidades menores, M15, y ya temporalidades mayores a partir de H4, de 1, una semana o de manera mensual. Entonces, de esta forma, el precio siempre se va a mover, recordemos, entre soportes y resistencia. Ahora, ¿qué es una zona de resistencia y qué es una zona de soporte? La zona de resistencia se considera una zona de vendedores y la zona de soporte se considera una zona de compradores. Las zonas se pueden formar de manera horizontal y diagonal. Estos son puntos de apoyo o rechazo en donde el precio rebota. Es importante resaltar que el precio no puede avanzar si no se mueve entre soportes y entre resistencia. Aquí vemos un ejemplo. Dentro de esta presentación, el precio llegó a una zona de soporte donde el precio se apoyó y se considera zona de compradores. Luego se impulsó, llegó a una resistencia donde generó un rechazo, volvió a bajar, volvió a subir y en esta zona, que es una resistencia donde el precio tiende a rechazar, se considera zona de vendedores. Ahora bien, aprendíamos también que la manera en que se puedan formar estas zonas puede ser de forma diagonal u horizontal. Entonces, vámonos al gráfico y aquí podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a, a la temporalidad de uno, que es de un día, podemos ver que efectivamente el precio se mueve entre un soporte y una resistencia diagonal. Entonces aquí podemos ver de esta forma que el precio ha estado subiendo, genera un rechazo, 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 es decir, el precio no ha podido superar esta zona que sería una zona de resistencia o de vendedores. Cuando llega a este punto, que es la zona
de compradores o el soporte donde el precio se impulsa tampoco puede sobrepasar esta línea. Entonces, esta sería nuestra zona de compradores llamada también soporte. Entonces, aquí podemos observar cómo el precio se está moviendo entre ¿qué? Entre soportes y resistencia. Esto de una forma diagonal. Ahora, fíjense algo. El precio también se mueve entre soportes y resistencia, pero de manera horizontal. Aquí podemos observar que el precio aquí creó una zona, un techo, una resistencia o zona de vendedores. Es decir, el precio subió y no pudo superar ya la zona, sino que ha generado un rechazo. Esto que ustedes ven acá se llaman mechas, donde el precio denota o se puede interpretar que el precio ha rechazado y no puede superar esta zona. Luego, aquí formó nuevamente una zona de soporte o una zona de vendedores y pudimos ver que el precio entonces, ¿qué hizo? Se movió entre soporte y resistencia. Luego, ¿qué hizo este precio? Rompió esta zona de aquí de resistencia y siguió bajando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el precio rompe una zona? Entonces, decíamos que si el precio se mueve entre soportes y resistencia, aquí tenemos un ejemplo de una resistencia y supongamos que esta es la zona de soporte. Entonces, si el precio se mueve entre estas zonas, pero el precio rompe la zona, ¿qué nosotros debemos esperar? A que el precio regrese nuevamente a la zona o reteste, como le llamamos en el trading, y esta zona que antes era un soporte, al momento en que el precio la rompe y se devuelve o retestea y la vuelve a tocar, ya esta zona de vendedores o zonas de soporte ya no sería un soporte, sino una resistencia porque el precio aquí va a generar un rechazo que va a hacer que nuevamente el precio se impulse hacia la baja. Ahora bien, si pasa lo contrario, tenemos la zona de resistencia y una zona de soporte, ¿qué va a pasar? El precio se va a mover de zona en zona, pero si el precio me rompe esta resistencia hacia la alza, ¿qué debemos esperar nosotros? A que el precio regrese, vuelva a tocar esta zona o la retestee y al momento en que él la rompe y la retestea, esperamos que el precio se impulse nuevamente hacia la alza y ya esta zona, que era una zona de resistencia o zona de vendedores, ya se convertiría en una zona de soporte, porque es donde el precio se apoyó para seguir subiendo. Entonces, necesitamos esas dos condiciones para que una zona de resistencia se convierta en una zona de soporte o un soporte se convierta en una resistencia. Lo mismo al pasar si lo hacemos de forma diagonal. Entonces aquí el precio se puede mover de esta forma. ¿Qué esperamos nosotros entonces? Que el precio baje y rompa esta zona de soporte diagonal, regrese, retestee, para que entonces esta zona que antes era un soporte ahora se convierta en una resistencia. O si el precio rompe hacia la alza, ¿qué debemos esperar nosotros? Que él regrese, toque esta zona que antes era una zona de resistencia, la convierta ahora en un soporte para que el precio se apoye y se impulse nuevamente hacia la alza y se cumpla la misma condición, tanto diagonal como horizontal. Seguimos acá. Ahora, los soportes y resistencias se forman de esas dos maneras, como ya lo explicaba anteriormente. Cuando el precio rechaza la zona o el precio se apoya en la zona
o cuando existe un quiebre, es decir, cuando el precio quiebra un piso llamado soporte para convertirlo en resistencia, o el precio quiebra un techo, es decir, una resistencia y lo convierte en soporte. Ya lo mostraba gráficamente en la herramienta de MT5. Entonces, recordemos esto siempre. Donde el precio se apoya siempre va a ser un soporte y donde el precio resiste o rechaza va a ser una resistencia. Entonces, aquí vemos también un ejemplo, como lo explicaba anteriormente en la gráfica, de cómo se crea el rechazo en esta zona de resistencia y cómo se crea el apoyo en esta zona de soporte. Entonces, el precio rechaza y se va hacia la baja y el precio se apoya para ir hacia la alza. Lo mismo pasa en la estructura o en estas zonas diagonales. El precio se va moviendo entre soportes y resistencia. En este caso lo que hizo fue que rompió hacia el alza esta resistencia, regresó nuevamente el precio a la zona y lo que hizo es que esta resistencia la convirtió ahora en una zona de soporte para impulsarse hacia la alza. Entonces, solo existen dos tipos de soportes y resistencias, diagonales y horizontales. Entonces, aquí tenemos nuevamente, lo repetimos porque es importante que esto nos quede claro. Esto es algo muy básico, pero fundamental y siempre lo vamos a aplicar en cualquier estrategia que nosotros implementemos al momento de operar. Vamos a aplicar estos conceptos básicos. Por eso es muy importante que nos quede claro y tendemos a repetirlo por lo mismo. Entonces aquí nuevamente tenemos una resistencia diagonal y un soporte diagonal. Y aquí tenemos una resistencia horizontal y un soporte horizontal. Simplemente lo que nosotros hacemos es esperar a que el precio rompa hacia arriba o rompa hacia abajo. Y reteste sea que esta resistencia la convierte en soporte, o aquí retesté y este soporte lo convierte entonces en resistencia. Ahora, ¿por qué es importante marcar las zonas de soporte y resistencia en temporalidades mayores? Es de suma importancia poder marcar estas zonas en temporalidades mayores porque nos va a ayudar a detectar zonas en donde el precio tiene una alta probabilidad de reaccionar y por ende puede que se dé una operación a favor tanto de los vendedores como de los compradores. Asimismo, determina como trader saber dónde estoy y para dónde voy. Las temporalidades mayores a nosotros nos van a servir como una ruta, un mapa o una guía. Por eso recomendamos marcar estas zonas en temporalidades, sea W1, que significa semanal, en el D1, que significa un día o diario, en H4, que serían 4 horas, o en H1, que significa una hora. Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico, aquí podemos ver las diferentes temporalidades, como les explicaba anteriormente. En esta parte de la herramienta de MT5 podemos ver las diferentes temporalidades. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es irnos a las temporalidades mayores. En este caso, vamos a tomar la gráfica de M1, donde cada una de estas velitas, como ya lo explicaba, aquí está el indicador que instalamos y explicamos en el video anterior. Lo que me está indicando en estos momentos es que esta vela que está aquí, que se está formando, le faltan 18 horas para terminar de formarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es marcar las zonas en esta temporalidad, por ejemplo, de D1. En este caso aquí podemos marcar esta zona donde el precio ha rechazado, que sería una resistencia, y aquí marcamos nuestra zona de soporte. Entonces, en esta zona el precio ha estado apoyándose. Fíjense ahora que esta velita que se está formando aquí, esta rojita que se está formando acá, tenemos que esperar a que termine de formarse para saber si el precio al final va a romper con contundencia hacia la baja. Luego que esta vela se forme y suponiendo que esta vela termine de esta forma,
Aquí marcamos el soporte, por ejemplo, y si esta vela termina de formarse más o menos a esta distancia, significa que el precio ha roto de manera contundente. ¿Qué debemos esperar nosotros? Simplemente que el precio nuevamente regrese, reteste esta zona de acá y que antes era un soporte, ahora me la convierta en una zona de resistencia. Luego que el precio llega a esta zona que ya yo he marcado en temporalidad de D1, ¿qué debo hacer yo? Yo me voy a la temporalidad de M15, por ejemplo, y lo que debo hacer es esperar a que el precio, por ejemplo, aquí en M15, ya el precio rompió y retesteó. Entonces, más adelante, cuando estemos ya explicando la estrategia, nos vamos a dar cuenta que en las temporalidades menores nosotros podemos tomar entradas más precisas, pero teniendo en cuenta las temporalidades mayores, es decir, debemos marcar esas zonas de soporte y resistencia porque es donde tiene el precio alta probabilidad de que se dé la compra o la venta que nosotros estamos esperando. Es más confiable hacer el análisis en temporalidades mayores, pero podemos tomar nuestras entradas en temporalidades menores. Entonces, es importante que nos queden claros estos conceptos. Yo te invito a que tú puedas tomar cualquier índice y hacer el ejercicio de poder marcar los soportes y resistencia. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder determinar cuándo se forma un soporte y una resistencia? Aquí vemos otro ejemplo en la temporalidad de M15. Por ejemplo, aquí el precio ha rechazado. Si el precio rechaza más de 2 veces, entonces podemos decir que ya tenemos una zona de resistencia o una zona de compradores. Y si el precio se apoya más de 2, 3, 4 veces, entonces también podemos marcar o considerar una zona de soporte. Entonces, mayor a 2 o 3 toques, 4 toques. Entre más toques, mayor es o se considera que esa zona es de suma importancia y tiene una alta probabilidad de que el precio vuelva a rebotar en el caso del soporte o que el precio vuelva a rechazar en el caso de la resistencia. Entonces, espero que puedas seguir perseverando en este curso, que esta información haya quedado clara. Vamos a seguir compartiendo contenido de muchísimo valor, así que te espero en el próximo video para que sigamos aprendiendo acerca de la importancia del historial y cómo nosotros podemos hacer backtesting para poder tomar entradas más precisas y de alta probabilidad.